Bienvenido a otro segmento de Tiempo de Recarga. Tiempo de Recarga. Con el pastor Oscar Castro del Centro Cristiano Adonai, Nueva Jersey. Es muy común encontrar gente que, a pesar de que pasa el tiempo, de que pasan circunstancias, de pronto ellos no sufren ningún tipo de cambio y de repente no hay algo que todos necesitamos en la vida que se llama madurez. Todos necesitamos madurar. Y madurar no es necesariamente ponerse viejo, sino en nuestra forma de pensar también debería existir un cambio en nuestra forma de actuar. Es muy interesante ver cómo algunos, a pesar de los años, se siguen comportando como niños y sobre todo en lo espiritual necesitamos avanzar. Así que no se pierda esto que se llama crece, pero madure. Bendiciones, mi gente, un abrazo para todos ustedes, un gozo poder compartir una vez más aquí en Tiempo de Recarga. Bienvenido de verdad, ciertamente muy honrado por causa de su sintonía en cada uno de estos devocionales que de verdad salen de la presencia del Todopoderoso, de buscar su rostro cada día y de buscar que Él se comunique y nos deje saber de su palabra, que es tan necesaria en nuestro día a día. Así que hoy quiero hablar de esto, que se llama Crezca pero Madure, porque seguramente conocemos o somos nosotros de pronto gente que va avanzando en edad, en tiempo, pero la madurez realmente no se ve, y en el caso de nosotros los seres humanos pues se necesita ser maduro en nuestro pensamiento y coherencia con nuestras acciones. Una persona madura pues tiene varias características, ¿no? Es una persona que es coherente con sus razonamientos, es coherente en sus acciones, es una persona que actúa o se mueve de acuerdo a sus convicciones. Pero también una persona madura es aquella que aprende de las situaciones que se le presentan en la vida y que de pronto no se queda estancado, sino que tiene un crecimiento bien balanceado, en el sentido de que así como va avanzando en años, va avanzando en conocimiento, va avanzando en experiencia, pero también va madurando. Los errores de antes no se pueden seguir convirtiendo en las caídas, sino que al contrario, es la experiencia para pasar por encima de toda situación. Pues bien, la palabra sí nos enseña algunas cosas, y yo quiero de pronto traer a colación algo que aparece en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 20, donde el apóstol Pablo escribe de la siguiente manera, y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y esta madurez precisamente es lo que hace que nosotros tengamos la capacidad de reconocer que sin el Señor no somos nada. Imagínense, ser maduro en el espíritu, reconocer eso. Que nosotros ya hemos entendido que sin Dios de verdad es muy complicado y que no vale la pena estar sin Él. Pero condiciones de un cristiano maduro, o de una persona creyente con madurez espiritual, es aquel que de pronto, como diría el pastor Rick Warren, escribe de la siguiente manera, diciendo que un cristiano maduro es aquel que piensa, actúa y habla como Cristo lo haría. Es un sentido de madurez. Cuando somos gente madura, pues aunque pasamos diferentes circunstancias en las que de pronto nos sentimos bajo presión o nos sentimos atribulados, definitivamente marcaría una diferencia, una madurez, nuestra forma de actuar. Y actuar con sensatez, con inteligencia, con la capacidad que Dios nos da, es precisamente una muestra de madurez. La gente madura no es precisamente aquel que vive haciendo una mala cara o un mal gesto por mostrar seriedad. No, la gente madura es aquella que entiende que las circunstancias de la vida precisamente se viven mejor de la mano de Dios. La gente madura no es aquella que, pensando que mostrando algo que no es, puede hacer que las circunstancias cambien o mejoren. La gente madura es aquella que piensa, actúa como Cristo lo haría en todas las situaciones. Es decir, si por ejemplo se presenta una situación de ofensa, alguien que quiere herirnos, deberíamos pensar inmediatamente: ¿qué harías tú, Señor, en este momento? Si tomamos una decisión, podríamos pensar: ¿qué
pensarías tú, Señor, en este momento? Porque de eso se trata. Es ser un cristiano maduro, una persona madura, un creyente maduro es aquel que piensa, actúa y habla como Cristo. Pero también es una persona que no solamente vive de las oraciones de los demás, sino también ora por otros. Un cristiano maduro ora por las necesidades de otros, porque ve una circunstancia difícil, porque ve a alguien que está atravesando un momento complicado y lo pone en oración. Es orar por otros, ser un cristiano maduro. Y esto es importante porque este versículo que les acabo de leer en 1 Corintios nos muestra dos cosas bien interesantes. Entonces, ser maduros en la forma de pensar, pero niños en la malicia. Imagínense, ser maduro espiritual es comportarse como un niño en la malicia. Y me impacta porque el mismo Señor Jesús nos enseña que para heredar el reino de los cielos debemos ser como niños. Y aquí el apóstol Pablo explica, pero ¿cómo como niños? En la malicia. Los niños, aunque pelean en un momento de juego, 30 segundos pasan y ya están jugando otra vez. Los niños son sinceros, los niños son tiernos y de pronto no están pensando en hacer el mal a nadie. Y bueno, cuando están bien jovencitos, ¿no? Porque hay niños que se gastan su maldad. Pero sin embargo, el Señor nos manda a tener esa capacidad de ser como niños. Ahora, algo que aparece en Gálatas, que me parece muy interesante para apuntar en este tema de crece pero madura, porque hay gente que crece y crece en años, pero de madura cero, y continúa cometiendo los mismos errores de antes, que parte de la maduración precisamente es eso, de pronto aprender de los errores y no caer en ellos mismos. Y aquí dice esto en Gálatas 4:3, dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. O sea que madurar en el Señor, crecer pero madurar, es dejar de ser esclavos de las cosas del mundo. Esclavos de envidias, esclavos de mentiras, esclavos de prácticas que nos pueden alejar de Dios. Hoy es un buen día para madurar. Es un buen día para dejar que Dios obre en nuestra vida y que Él nos ayude a limar esas asperezas, a limar esas cosas que de pronto nos hacen volver atrás. Los niños, espiritualmente hablando, pues son indecisos, inseguros, pero cuando nosotros empleamos una forma madura en el pensar, pues ciertamente hay respaldo de parte de Dios. Así que hoy, en este día, vamos a pensar en esto, en crecer, pero maduremos. Hay iglesias grandes, pero con poca maduración. Y de pronto se necesita tener un buen proceso. El proceso hace que nosotros maduremos. Las situaciones que vivimos hace que maduremos. La iglesia somos todos aquellos que creemos en Cristo. Y la iglesia necesita madurar. Necesitamos avanzar. Necesitamos crecer. Es tiempo que nuestros errores ya no sigan insistiendo en nuestra vida para hacernos volver atrás. Es necesario que maduremos, que cambiemos. Dejemos de cometer los mismos errores, hagamos precisamente todo lo contrario, corrijámonos, porque eso es parte de la maduración, corregirnos, ser mejores personas. Ya no peleemos por las mismas situaciones, al contrario, maduremos y mostremos que Cristo vive en nosotros. Ya no levantemos la voz por aquellas cosas que lo que hacen es generar contiendas, más bien pensemos en cómo lo harías tú, Señor. Ayúdanos a solucionar a tu manera, con el mejor estilo, el estilo todopoderoso. Que ya no nos fijemos en los errores de los demás, en el proceso de otros, que tengamos en cuenta que Dios a cada uno pues lo trata de forma diferente, porque todos somos diferentes y necesitamos tratos diferentes. Necesitamos entender eso, porque eso es parte de madurar. Que el proceso de los demás no me dañe el mío, sino al contrario, que yo tenga la capacidad de analizar y de entender que cada uno tiene procesos diferentes y que eso no me debe afectar a mí, sino al contrario, ayudar a los otros a que puedan pasar por encima de las situaciones. Es tiempo de orar y decirle a Dios: ayúdame, Rey. Padre Celestial, yo te ruego en el nombre de Jesús que escuches hoy el clamor desde el corazón, un corazón que quiere madurar para ti, Señor, un corazón que de pronto tiene cosas de insensatez y que de pronto necesitamos ser cambiados. Yo te ruego hoy que nos perdones, que nos limpies, que nos laves, que tengas misericordia y sobre todo que actúes en cada área de nuestra vida donde necesitamos, Señor, cambiar asuntos. Mira esas cosas por las que luchamos, que necesitamos cambiar y somos conscientes, pero que a veces cuesta, Jehová. Yo te ruego en el nombre de Jesús que extiendas tu mano y nos ayudes a ser mejores para ti cada día. Ayúdanos a madurar, a ser esas personas que muestran tu amor, que muestran tu gracia, que no solo piden y piensan por sí mismos, sino que también tienen en sus oraciones a otros, que no solamente piden y piensan por sus condiciones, sino que tienen en cuenta a la gente que les rodea.
que llevan tu amor, gente madura. Ayúdanos, mi Dios, a compartir de una forma especial a través de nuestra actitud, de tu presencia y de tu amor. Gracias porque tú nos escuchas, porque tú sanas, porque tú levantas a todo aquel, Señor, que escucha tu palabra. Y en esta hora hay salud, sanidad, hay regocijo, Señor, hay cambio de vida por causa de tu palabra. Así como cambiaste el universo con tu voz, cambia nuestra vida también. En el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Esto fue Tiempo de Recarga. Gracias por su atención. Recuerde compartir cada devocional. Y si es la primera vez que nos escucha, lo invitamos a seguirnos a través de YouTube, Adonai NJ Ministry. En Facebook, Tiempo de Recarga. En Instagram, Adonai SPNJ. Y a través de WhatsApp al 1929-402-8789.